¿Y si te dijera que Jesús tuvo una hija y que su sangre sigue viva hasta el día de hoy? Esto no es una teoría moderna ni una fantasía sin base. Existen documentos antiguos, evangelios ocultos y tradiciones milenarias que apuntan a una verdad tan poderosa que la Iglesia decidió enterrarla por siglos. Su nombre era Sara y fue llevada a Europa por María Magdalena tras la crucifixión de Cristo. Allí, en silencio, creció una línea de sangre que aún podría caminar entre nosotros y que cambia por completo todo lo que creímos saber sobre el Mesías. Esta historia no es para los tibios, es para los que se atreven a cuestionar, para los que sienten que hay algo más detrás del silencio de los altares. ¿Por qué tantos textos fueron prohibidos? ¿Por qué María Magdalena fue reducida a un papel secundario si era portadora de una vida sagrada? Si alguna vez sentiste que tu fe necesitaba respuestas más profundas, este video fue hecho para ti. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar paso a paso la historia secreta de Sara, la hija de Jesús, y cómo su existencia puede cambiar radicalmente tu visión de la fe, la salvación y del verdadero legado de Cristo. Y antes de continuar, un pedido importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si valoras estos contenidos que revelan verdades escondidas y alimentan tu alma con curiosidades religiosas, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar tu vida para siempre. Tras la crucifixión de Jesús, Jerusalén se convirtió en un lugar peligroso para cualquiera que llevara su sangre o su mensaje. El aire estaba cargado de tensión. Los seguidores de Cristo eran perseguidos. Los rumores se esparcían como fuego. Y la figura de María Magdalena comenzó a desaparecer de los relatos oficiales. Pero ¿y si te dijera que no desapareció por accidente? ¿Y si fue borrada porque llevaba algo o alguien demasiado sagrado para quedar en manos del imperio? Según antiguos manuscritos y tradiciones del sur de Francia, María Magdalena huyó con un secreto viviente, una niña. No cualquier niña, sino la hija de Jesús. Aquello que durante siglos fue considerado herejía, hoy resurge con más fuerza que nunca y se apoya en fuentes que la Iglesia jamás quiso que conozcas. Muchos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y el de María Magdalena, describen una relación muy especial entre Jesús y ella. La llaman su compañera, aquella que siempre caminaba con él, la discípula más amada. ¿Cómo puede ser que una figura tan cercana al Mesías haya sido ignorada por siglos? ¿Por qué la necesidad de silenciarla si su testimonio era tan poderoso? La respuesta es inquietante, porque en su vientre llevaba la evidencia viva de un Jesús humano, de carne y hueso, que amó, que fue esposo y que dejó descendencia. Esta versión de Cristo pone en jaque la visión estrictamente divina, promovida por siglos. Y eso sí que es peligroso para el poder religioso establecido. Pero la historia no termina ahí. Cuentan las leyendas del sur de Francia, especialmente en la región de Provenza, que María Magdalena llegó en una barca sin timón, acompañada de 2 mujeres y una niña pequeña. Esa niña era Sara. Los locales la recibieron como una santa, y su tumba todavía es venerada en la ciudad de Sainte-Marie-de-la-Mer. ¿Coincidencia? No para quienes han seguido la pista de los evangelios perdidos. La figura de Sara no solo sobrevive en la tradición oral, sino también en códices olvidados, esculturas ocultas y rituales silenciosos preservados por siglos entre los gitanos y ciertas comunidades cristianas marginalizadas. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más profundo. Algunos investigadores creen que esta huida fue preparada de antemano por Jesús, que sabía lo que vendría tras su muerte y dejó instrucciones a Magdalena para proteger la vida que llevaba dentro.
En este sentido, María no fue solo una discípula, fue una guardiana de la sangre sagrada. Su viaje a Europa no fue una simple fuga, sino una misión divina, cuidadosamente guiada por la fe y la revelación. A través del mar Mediterráneo, cruzaron aguas peligrosas, enfrentaron el abandono, la incertidumbre, pero nunca soltaron el propósito de mantener viva una herencia que el mundo jamás imaginó. Cuando uno conecta todos estos elementos, los textos ocultos, las tradiciones orales, los rastros en Francia, los símbolos enigmáticos, la pregunta deja de ser ¿es posible? Y empieza a convertirse en ¿por qué nunca nos lo contaron? ¿Qué se esconde detrás del silencio? ¿Qué tanto poder tiene una verdad así que necesita ser enterrada durante siglos? No se trata de destruir la fe, sino de descubrir lo que fue ocultado para controlarla. Y si esto es cierto, ¿qué más fue silenciado en los primeros siglos del cristianismo? Muchos han escuchado el nombre de Sara en relatos folclóricos del sur de Europa, pero pocos conocen su verdadera historia. No hablamos de la Sara del Antiguo Testamento, esposa de Abraham, sino de una niña que habría nacido de la unión más controvertida del cristianismo, Jesús y María Magdalena. Según manuscritos marginados por la ortodoxia y tradiciones orales mantenidas en secreto durante siglos, Sara fue más que una hija. Fue el inicio de una línea de sangre sagrada, una descendencia que desafiaba la doctrina impuesta por el poder religioso. Si Jesús tuvo una hija, entonces su humanidad se confirma de manera irreversible, y su divinidad adquiere una dimensión aún más misteriosa. Sara habría crecido en tierras extranjeras, protegida por comunidades que entendían su valor espiritual. En las regiones de la actual Provenza, especialmente entre grupos gitanos y ciertos círculos esotéricos cristianos, su figura fue venerada como una santa. Cada año, miles de personas aún celebran su memoria en peregrinaciones masivas, llevando imágenes de Sara la Negra al mar. Pero ¿por qué una niña de piel morena se convirtió en símbolo de fe en una región donde la historia oficial no la reconoce? La respuesta apunta a una memoria colectiva que se negó a olvidar, a una verdad que sobrevivió al fuego, al silencio y a los concilios que intentaron borrarla. Este linaje no solo sobrevivió, sino que, según investigadores como Lawrence Gardner y otros autores de textos alternativos, se habría entrelazado con casas reales europeas. Desde los merovingios hasta ciertos linajes del Reino Unido, la idea de que la sangre de Cristo fluye aún hoy por las venas de figuras históricas importantes no es nueva. Fue explorada incluso en novelas como El Código da Vinci, pero su origen va mucho más allá de la ficción. El linaje de Sara representa la posibilidad de que el reino de Dios no sea solo una promesa celestial, sino una herencia viva, tangible, que caminó entre los hombres y que aún podría estar presente en nuestro mundo. Imagina lo que esto significaría para la fe tradicional. Durante siglos se nos enseñó que Jesús no tuvo esposa ni hijos, que vivió en absoluta soledad terrenal para cumplir su misión divina. Pero, ¿y si ese sacrificio incluyó también una familia? ¿Y si esa hija fue parte del plan y no una desviación del mismo? La historia de Sara no disminuye el mensaje de Cristo. Al contrario, lo humaniza, lo hace accesible, nos permite ver que el reino de los cielos también puede construirse a través del amor, de la sangre, del linaje, y que ese linaje fue silenciado no por herejía, sino por poder. Por eso es tan importante hablar de Sara, porque su silencio no fue casual, fue estratégico, porque su existencia, aunque negada, resurge con fuerza en el corazón de quienes buscan una verdad más completa, una verdad que no teme a la historia ni a los documentos enterrados, que no le teme a la posibilidad de que el Hijo de Dios también haya sido Padre. Y si fue así,
¿Por qué nos lo ocultaron? ¿Qué otras piezas del rompecabezas de la fe aún están por descubrirse? Durante siglos se nos dijo que la historia oficial estaba completa, que todo lo necesario para la fe ya estaba contenido en los libros aprobados por el canon. Pero lo que muchos ignoran es que existen docenas de evangelios, manuscritos y cartas apócrifas que jamás vieron la luz del altar. Algunos fueron ocultados, otros destruidos y los más peligrosos, simplemente ignorados. Entre ellos hay referencias sutiles pero insistentes a una figura femenina vinculada directamente con Jesús y María Magdalena, una hija, una heredera espiritual y biológica. Fragmentos del Evangelio de María, del Evangelio de Felipe y los textos de Nag Hammadi ofrecen claves que cuando se interpretan sin miedo apuntan a una verdad silenciada, la existencia de Sara. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se habla de María Magdalena como la compañera del Salvador, aquella a quien besaba en la boca con frecuencia y que lo conocía más que todos los discípulos. En muchos círculos gnósticos, esto no era símbolo de escándalo, sino de unión sagrada, de una relación que iba más allá de lo espiritual. Si esa unión existió, entonces no es descabellado pensar en la posibilidad de una descendencia, y si esa descendencia fue escondida, no fue por irrelevancia, sino por la amenaza que representaba. Una hija significaba una nueva línea de autoridad espiritual, un linaje fuera del control del clero, una iglesia viviente. Además, existen textos esotéricos medievales, preservados en órdenes secretas como los templarios y los rosacruces, que hacen mención a la sangre de la rosa o la hija del ungido, que cruzó el Mediterráneo en brazos de una mujer santa. Estos relatos, mezclados con códigos simbólicos en obras de arte antiguo, esculturas escondidas en catedrales y genealogías veladas, han alimentado una corriente de investigación paralela que, lejos de desmentirse, se fortalece con cada descubrimiento arqueológico. Cada pieza encaja, cada símbolo, cada códice, cada tradición marginal parece gritar lo mismo. Hubo algo o alguien que el poder quiso borrar. Incluso en la Edad Media, autores prohibidos mencionaron la descendencia del Nazareno. Se hablaba en susurros de la hija del silencio, y en regiones del sur de Europa su imagen fue pintada en capillas remotas, siempre al lado de María Magdalena, pero nunca nombrada oficialmente. Se trataba de una figura protegida, como si el arte mismo intentara contar una historia que las palabras no podían pronunciar abiertamente. Y cuando la Inquisición comenzó a extender su poder, estas pistas se hicieron más codificadas, más simbólicas, pero jamás desaparecieron. La historia de Sara se volvió una línea oculta en la historia del cristianismo, pero como toda verdad, no pudo ser silenciada para siempre. Hoy, con el acceso a los textos de Nag Hammadi, al Evangelio de María, a los documentos gnósticos y a estudios de arqueólogos independientes, es posible reconstruir lo que fue fragmentado, no para desafiar la fe, sino para comprender su riqueza. Porque si Jesús dejó una hija, entonces dejó una herencia viva, y eso transforma por completo lo que entendemos como reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá del dogma? Hay una razón por la cual el sur de Francia ha sido por siglos un punto magnético para los buscadores de verdades ocultas. No solo es tierra de castillos medievales y paisajes de ensueño, es también un escenario silencioso donde se tejió una de las mayores conspiraciones espirituales de la historia. En la región de la Provenza, en especial en la aldea de Saint-Maries-de-la-Mer, la figura de María Magdalena y su supuesta hija Sara fue preservada con reverencia. Allí no se hablaba de ella como una herejía, sino como una verdad sagrada transmitida en secreto. Cada año, miles de peregrinos,
Muchos de ellos del pueblo gitano veneran a Santa Sara la Cali, una virgen negra que, según la tradición, llegó por mar acompañando a María Magdalena. ¿Casualidad? Difícil creerlo cuando todas las piezas encajan con precisión profética. Pero lo más impactante es que esta región no solo conservó la imagen de Sara, también fue refugio de los cátaros, un grupo cristiano considerado hereje por la Iglesia Católica. Los cátaros no creían en la estructura clerical ni en los sacramentos impuestos por Roma. Para ellos, el reino de Dios no estaba en templos, sino en la pureza interior, en la conexión directa con el divino. ¿Y qué tiene que ver esto con Sara? Todo, porque los cátaros sostenían en sus doctrinas secretas la idea de una verdad oculta traída por Magdalena, una verdad que el Vaticano no podía permitir que se extendiera, que el linaje de Cristo vivía y que la salvación no dependía de la Iglesia, sino del conocimiento espiritual heredado. Los castillos cátaros, como el de Montsegur, no eran solo fortalezas militares, eran centros de conocimiento, guardianes de una fe que desafiaba al poder. Allí se hablaba de la sangre real, como una herencia espiritual y literal. Fue allí también donde, en 1244, más de 200 cátaros fueron quemados vivos por negarse a renunciar a su fe. ¿Qué sabían ellos que los hacía tan peligrosos? ¿Qué mensaje custodiaban con tanta devoción que preferían morir antes que traicionarlo? Muchos creen que entre esos secretos estaba la historia de Sara y su linaje. Y si miramos más de cerca, los vínculos entre los cátaros y las leyendas del Grial se vuelven evidentes. No se trataba solo de un cáliz físico, sino de una sangre viva, un linaje que debía mantenerse oculto hasta que el mundo estuviera preparado para recibirlo. Los templarios, que más tarde también serían perseguidos, podrían haber sido los herederos de ese legado. Y todo esto en el corazón del sur de Francia. ¿Cómo es posible que esta región haya concentrado tanta resistencia espiritual, si no fuera porque albergaba una verdad que debía protegerse a toda costa? Hoy, cuando los muros de los castillos han caído, pero los ecos de su historia siguen vivos, aún podemos escuchar la voz de los que se atrevieron a creer, de los que no se conformaron con lo que el clero impuso, de los que sabían que la fe no se rinde ante la censura. Y si Sara vivió y su legado pasó por esas tierras, entonces el sur de Francia no es solo un lugar geográfico, sino un testigo eterno de una verdad que aún late bajo las piedras. Si Sara realmente existió y su linaje fue protegido en secreto por generaciones, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué fue de esa sangre? ¿Se diluyó en el anonimato o floreció en lugares que jamás imaginaríamos? Aquí comienza otra parte del misterio, una que incomoda aún más a los poderosos. Porque según una línea de investigación seguida por historiadores alternativos y estudiosos del cristianismo esotérico, la descendencia de Sara no solo sobrevivió, se mezcló con la nobleza europea, alterando para siempre la historia secreta de los tronos del viejo mundo. Y el rastro más evidente de esa fusión se encuentra en los merovingios, una dinastía que gobernó lo que hoy es Francia entre los siglos V y VIII. Los merovingios se caracterizaban por algo fuera de lo común. Se decían reyes por derecho divino, no por conquista o herencia militar. Afirmaban portar una sangre sagrada, distinta, imposible de negar. Incluso portaban el símbolo de la flor de lis, asociada por muchos a la sangre de Cristo. Y aunque los documentos oficiales no mencionan a Jesús ni a Sara directamente, las leyendas vinculadas a esta dinastía son claras. Había en ellos una esencia espiritual antigua, una misión oculta. Los registros genealógicos, estudiados por algunos expertos, indican conexiones sorprendentes entre linajes del sur de Francia y casas reales posteriores, incluyendo la británica.
Autores como Lawrence Gardner, Michael Vigent y Henry Lincoln, aunque polémicos, defendieron la tesis de que una parte del linaje de Jesús, a través de Sara, habría sido cuidadosamente preservada y dispersada por Europa. No como una conspiración política, mas como una estrategia espiritual para mantener viva una semilla sagrada. Esta semilla, al mezclarse con las casas reales, creó una línea que podía influir desde dentro, sin necesidad de imponer doctrinas, una especie de sacerdocio silencioso, infiltrado en la historia, esperando el momento de despertar. Y si algunos de los grandes reformadores, pensadores y líderes europeos fueron herederos inconscientes de esa sangre, esta teoría fue ridiculizada por siglos, hasta que ciertos documentos salieron a la luz, genealogías medievales, símbolos, en tumbas reales, manuscritos ocultos en monasterios. El famoso Priorato de Sion, una orden secreta, según algunos investigadores, habría protegido este linaje durante siglos. Incluso se dice que Leonardo da Vinci, Botticelli e Isaac Newton fueron miembros de este círculo que conocía la verdad detrás del grial, no como copa, sino como sangre viva. Todo esto resuena con más fuerza cuando se compara con las estrategias del Vaticano por controlar la narrativa bíblica. Porque si hay un linaje, hay herederos, y si hay herederos, hay derecho espiritual, fuera del control eclesiástico. Entonces volvemos a la misma pregunta que retumba desde el inicio de este viaje. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se teme tanto que deba ser enterrado bajo siglos de dogma? Quizá porque reconocer una línea sanguínea de Jesús implicaría revisar toda la estructura del cristianismo institucional, haría tambalear los pilares de Roma y pondría en el centro una verdad más humana, más cercana, pero también más empoderosa, que el reino de Dios no es solo un lugar espiritual, sino una herencia viva que camina o caminó entre nosotros. Cuando se menciona el Santo Grial, la mayoría imagina una copa dorada, sagrada, usada por Jesús en la Última Cena. Pero, ¿y si todo este tiempo nos han enseñado a mirar el objeto equivocado? ¿Y si el Grial no fue un cáliz, sino una persona? Un receptáculo de vida, un portador de sangre divina. Esta es la visión que sostienen muchas corrientes esotéricas y místicas del cristianismo primitivo, que el Santo Grial no era otra cosa que Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Su cuerpo, su linaje, su existencia, eso era lo verdaderamente sagrado, y por eso debía ser ocultado a toda costa, porque un objeto puede ser destruido, pero una sangre viva no puede ser contenida. La palabra grial proviene del término antiguo sangreal, que puede traducirse como sangre real. Con el paso del tiempo, esta expresión fue separada para que significara santo grial, desviando su verdadero significado. Pero aquellos que preservaron la tradición original sabían que se refería a la descendencia de Cristo, a la línea de sangre portadora del legado divino. Sara no fue solo una hija, sino un símbolo viviente de un reino que no necesitaba tronos ni coronas, porque estaba grabado en su ADN. Su existencia hacía de ella la copa más sagrada de todas. Esta interpretación fue plasmada en códices antiguos, en leyendas artúricas y en rituales secretos. Los templarios, por ejemplo, fueron acusados de herejía no solo por su riqueza o independencia, sino por el conocimiento que custodiaban. Se decía que protegían el verdadero grial, no una copa, sino una línea viva. Por eso muchos castillos templarios están ubicados en rutas que conectan con sitios vinculados a María Magdalena y Sara. Por eso el grial nunca fue encontrado como objeto, porque no era un objeto, era una verdad encarnada. En la literatura medieval, especialmente en los romances del rey Arturo, el grial es buscado por caballeros que atraviesan pruebas espirituales.
Solo el puro de corazón puede encontrarlo. ¿Qué tal si esa pureza no era una metáfora, sino un llamado a la comprensión profunda del linaje sagrado? ¿Y si los relatos artúricos fueron una forma cifrada de preservar la historia de Sara sin ser quemados por la Inquisición? El Grial como símbolo del conocimiento prohibido, del linaje que la Iglesia no podía permitir que saliera a la luz. Y si el Grial fue realmente una mujer, una hija, entonces toda la narrativa cambia. Ya no buscamos reliquias, buscamos verdades vivas. Ya no se trata de templos o peregrinaciones, sino de despertar espiritual. Porque comprender quién fue realmente Sara es comprender que lo divino también se expresa en la sangre, en la historia, en la humanidad de Cristo. El Grial entonces no está perdido, solo fue ocultado hasta que estemos listos para verlo. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tomado decisiones que moldearon la fe de millones, pero también ha decidido qué verdades mostrar y cuáles enterrar. No es un secreto que muchos evangelios fueron excluidos del canon. No es un secreto que concilios, como el de Nicea, establecieron dogmas a conveniencia del poder romano. Pero entre todas las cosas que se silenciaron, pocas son tan delicadas como la posibilidad de que Jesús haya tenido una hija. Porque esta verdad no solo humaniza al Mesías, desafía la autoridad de siglos de institución religiosa. Y esa amenaza fue suficiente para que se levantaran muros de silencio, fuego e inquisición. Aceptar que Jesús tuvo una descendencia implicaría, para la estructura religiosa, ceder el control del mensaje. Porque si el linaje de Cristo siguió vivo fuera de las manos del clero, entonces, ¿quién tiene la verdadera autoridad espiritual? Y si ese legado no está en el Vaticano, sino disperso entre personas comunes, portadoras de un llamado divino que ignoran, la Iglesia no podía permitir que esa idea creciera. Por eso borró a María Magdalena de su papel central. Por eso convirtió a una discípula en prostituta. Por eso mantuvo a Sara en las sombras. No por falta de pruebas, sino por exceso de implicaciones. Los siglos que siguieron fueron una operación sistemática de ocultamiento. Quienes hablaban del linaje fueron silenciados. Quienes custodiaban símbolos del Grial fueron perseguidos. Los cátaros, los templarios, los místicos, todos enfrentaron el mismo destino y, sin embargo, la verdad siguió viva, escondida en arte, en tradiciones orales, en festividades disimuladas. Porque la verdad, cuando nace de lo divino, no puede ser destruida, solo retrasada. Y eso es lo que hemos vivido por 2000 años. Un retraso orquestado por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que las personas descubrieran que no necesitan intermediarios para conectarse con lo sagrado. Pero el mundo está cambiando y muchas almas están despertando. Ya no basta con repetir dogmas. Ahora buscamos comprender, investigar, abrir los ojos. Y en 1905, ese despertar, la historia de Sara vuelve con fuerza, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Una oportunidad de reconciliar la humanidad de Cristo con su divinidad. Una oportunidad de ver a María Magdalena como lo que realmente fue, guardiana de un legado. Y una oportunidad de entender que el reino de Dios también puede transmitirse a través del amor humano, del vientre, de la sangre. Entonces, ¿por qué la Iglesia lo ocultó? Porque sabía que una verdad así no puede ser controlada. Porque sabía que si las personas descubren que el Grial camina, que la fe puede heredarse, que Cristo fue más cercano de lo que imaginamos, las estructuras caen. Y cuando las estructuras caen, el alma se libera. Por eso ahora, más que nunca, es hora de mirar lo que fue escondido, de leer lo que fue suprimido y de preguntarnos, ¿estamos preparados para la verdad completa? Después de todo lo que hemos explorado, la huida de Magdalena,
La existencia de Sara, los documentos prohibidos, el linaje real, el grial viviente y el gran silencio impuesto, surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué hacemos ahora con esta verdad? ¿Cómo la integras a tu fe? Porque esta historia no es un simple dato curioso, es una revelación que toca lo más profundo de nuestra conexión con lo divino. Si Jesús tuvo una hija, si su linaje caminó por Europa, si la sangre del Salvador siguió viva, entonces la fe deja de ser algo distante y se convierte en herencia, se convierte en legado, se convierte en familia. Y eso cambia todo, porque significa que el mensaje de Cristo no terminó en la cruz, continuó en una niña, continuó en generaciones. Significa que lo divino no está reservado solo para los templos, ni para los hombres de sotana. Lo divino está en cada ser humano que reconoce que es portador de una chispa eterna. La historia de Sara nos recuerda que el amor de Dios se expresa también en lo humano, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, también pudo ser Padre, que su reino no es abstracto, es real, cercano, íntimo. Que lo sagrado no es solo doctrina, es sangre, es historia, es abrazo. Nuestra fe ha sido construida durante siglos sobre pilares que nos enseñaron a temer lo que se sale del molde. Pero ahora podemos ver que hay más, mucho más. No para destruir lo que crees, sino para ampliar, para profundizar, para comprender que hay un nivel más íntimo de relación con Dios, donde no necesitas títulos, ni rituales vacíos, ni mediadores, donde basta con saber que fuiste llamado, que hay un propósito que corre por tus venas, que así como Sara fue guardada en silencio, tú también has sido escondido, pero por poco tiempo, porque el tiempo del despertar ha llegado. Aceptar esta verdad no significa renunciar a Cristo, al contrario, es reconocer su grandeza completa. Es aceptar que su misión fue tan perfecta que incluso su humanidad fue parte del plan divino, que su legado no está encerrado en una tumba, sino respirando en cada uno que decide buscar más allá de los límites impuestos. Y si tú llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque hay algo dentro de ti que sabe que a veces la fe no está en lo cómodo, sino en lo que nos sacude el alma. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu fe hoy? Significa que hay más de lo que te enseñaron, que Dios no tiene miedo de tu búsqueda, que Jesús no está limitado por los dogmas y que quizá, solo quizá, tú también eres parte de una historia mayor, una historia que empieza con una cruz, pero continúa con una hija, y con todos los que como tú se atreven a seguir la verdad, cueste lo que cueste. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te atreverías a creer en una historia que la Iglesia ocultó por siglos? ¿Crees que es posible que Jesús haya dejado una hija y que su linaje siga vivo entre nosotros? Deja tu comentario aquí abajo. Queremos conocer tu opinión, tu fe, tus dudas, porque este canal no es solo un lugar para aprender, es un espacio para despertar. Si este video tocó algo en tu alma, si te hizo mirar tu fe con nuevos ojos, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos que seguirán revelando verdades ocultas, curiosidades religiosas y mensajes que alimentan el espíritu. Tu suscripción nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, están buscando algo más profundo. Y no te vayas todavía, porque el próximo video recomendado ya está apareciendo en tu pantalla. Y créeme, lo que vas a descubrir ahí también puede transformar tu forma de ver la historia, la fe y a ti mismo. Nos vemos allí. ¡Que Dios te bendiga!